A continuación voy a explicar la materia de planeación estratégica que consistió en que nos tocó la localidad de Amecameca, la cual teníamos que generar un análisis territorial dividido en tres fases principales, basándonos en los documentos de elaboración de planes de desarrollo urbano en sus guías metodológicas. Entonces, para ello se llevó a cabo una introducción que consistía en la descripción del trabajo. Posteriormente se estableció el objetivo que consistía precisamente en el análisis de la dinámica urbana y social para poder llegar a un planteamiento de ordenamiento para, a partir de ahí, de acuerdo a la guía, establecer todo el marco jurídico, el cual contempla toda la normatividad dentro de los instrumentos internacionales, nacionales o federales, estatales y municipales, que tienen que ver con la cuestión del desarrollo urbano y ordenamiento territorial, entre los cuales los internacionales tenemos como punto de partida lo que es la Agenda 2030 y el Hábitat 3. Posteriormente, después de analizar todos los instrumentos jurídicos que tienen que ver con esta parte del ordenamiento territorial, se procedió a una localización geográfica, después se hizo una delimitación del área de estudio, porque no se hizo a una escala municipal, se realizó el estudio a una escala de localidad urbana, lo que implicaba determinar un área de estudio específica que nos permitiera hacer un análisis a tal grado que pudiéramos identificar una reserva territorial y posteriormente establecer un plano base que nos iba a servir de fundamento para todo el trabajo del curso. Posteriormente, después del plano base, se establecieron los criterios del diagnóstico, que es la primera fase, la cual se desarrollaron la parte de geología, edafología, pendientes, hidrografía, vegetación, en donde se analizaron cada uno de los indicadores para ver qué condicionantes nos generaba dentro de lo que es el desarrollo urbano e inclusive ver los usos recomendables, no forzosamente en términos urbanos, sino también en cuestiones de manejo territorial. Todos estos indicadores que se colocaron en los planos, posteriormente se llevaron a una matriz de evaluación en la cual horizontalmente se colocaron los usos posibles que se podían desarrollar en este territorio y verticalmente todos los indicadores. Mediante un criterio de semaforización se identificó dentro de cada indicador para qué uso era apto, moderadamente apto, regularmente apto o no apto. Para partir de esa matriz se realizó una síntesis y una descripción escrita, se llevó a cabo un plano de zonificación primaria con los usos de suelo principales que nos determinaba cuáles eran los usos aptos o moderadamente aptos. La segunda etapa del diagnóstico consistió en toda la caracterización y el fenómeno demográfico, económico y social que tenía más bien que tiene la localidad de Amecameca, en donde se identificó cómo estaba distribuida la población total. Dentro se hizo una estructura de edades en donde se veía cuáles eran los rangos de edades, digamos, principales que eran dignos de considerar dentro de un análisis territorial, la población ocupada, desocupada, las actividades económicas, en qué porcentaje de la población se dedica a un sector económico, cuál es su nivel de ingreso, cómo está distribuida la marginación. Se analizaron todos los aspectos de escolaridad en cuestión de alfabetas, analfabetas, escolaridad básica incompleta, completa, posbásica, hasta nivel superior. También se identificó todos los aspectos relacionados a la parte migratoria, si teníamos población que venía de otros estados o de otros países, y además a partir de eso también se identificó si todavía teníamos en la localidad población en hogares indígenas, y estos indicadores de manera contrastados nos llevó a hacer un plano síntesis donde podíamos identificar dónde estaba la población con nivel de desarrollo socioeconómico bajo, medio y alto. Posteriormente vino la tercera fase del diagnóstico, que fue el diagnóstico urbano. En ese analizó toda la problemática que se tenía urbana desde el punto de vista de la red de agua, donde teníamos áreas de cobertura, sin cobertura,
en cuestión de drenaje, si teníamos plantas de tratamiento, si las descargas iban a dar directamente a los cuerpos de agua y generaban contaminación, si teníamos zonas sin cobertura, por ejemplo, de drenaje. Asimismo, la parte de la electricidad, la ubicación de líneas de alta tensión que nos generan ciertas restricciones de tipo federal. Las vialidades o las características de la vialidad que no contaban con el servicio de alumbrado, si teníamos subestaciones, donde no había cobertura, por ejemplo, de energía eléctrica, para después analizar la parte de vialidad y transporte, identificando si presentábamos discontinuidad vial, saturación vial, puntos conflictivos o cruces peligrosos. Muy importante la calidad de los revestimientos, si teníamos rutas de transporte, qué tipo de transporte, algún tipo de paradero y los problemas que nos generaban dentro de la movilidad o accesibilidad urbana. A partir de ahí nos fuimos a los usos de suelo para identificar a través de los usos actuales declarados en el plan vigente qué problemática se generaba de incompatibilidades de usos de suelo o algún tipo de violación por uso, por alturas, para tenerlos identificados para posteriormente llevarlos a la propuesta. Ya con el uso de suelo se realizó todo el cálculo del equipamiento de la localidad, dividido en toda la parte educativa, cultural, de asistencia social, de salud, de mercado y abasto, administración y transporte, de recreación y deporte, con la finalidad de identificar si teníamos un superávit o déficit de VS para poder también verificar si ese equipamiento tenía la cobertura territorial adecuada, tomando como referencia las normas de equipamiento de Sedesol. Esto nos llevó al final a realizar también un análisis de vivienda en relación a cómo están distribuidas, si teníamos cuántas viviendas habitadas, esto en relación a las viviendas totales, qué porcentaje de vivienda deshabitada, si teníamos también precarización en viviendas donde todavía teníamos o tenemos presencia de vivienda con pisos de tierra, viviendas con hacinamiento, por ejemplo, con un cuarto, un dormitorio, y al parecer sí tenemos hacinamiento porque tenemos un promedio de habitantes por vivienda de 4.5, cuando se establece que no se puede tener más de 2 habitantes por cuarto. Pues, por último, en este diagnóstico se realizó el análisis de la imagen urbana, qué tipo de elementos de la imagen se tienen, si son representativos y si muestran parte de la identidad de la localidad. Con ello se realizó un plano síntesis donde se identificó toda la problemática urbana anteriormente expuesta. Ya teniendo las 3 fases del diagnóstico, se llevó a cabo una evaluación. Primeramente se realizó una síntesis integral en donde se contrastaron todos los elementos de las 3 fases del diagnóstico, en donde se lograron identificar asentamientos irregulares, zonas de crecimiento no adecuado porque estaban en zonas de riesgo, áreas, por ejemplo, con tendencia de crecimiento adecuada por aptitud, zonas sin cobertura de equipamiento, zonas conflictivas en cuestión de vialidad, contaminación de cuerpos de aguas por descargas, por ejemplo, directas de agua negra. Es decir, se hizo una síntesis que caracterizaba toda la problemática y áreas de oportunidad que generaba la localidad, para a partir de ahí llevarlo a un FODA para establecer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, para poder a partir de ahí establecer un cuadro de estrategias divididas en conservación, mejoramiento, rehabilitación y crecimiento, que nos llevara a hacer precisamente el ejercicio de planeación. Ya después se llevó a cabo un cálculo de acuerdo a las tasas de crecimiento media anual establecida. Se hizo una proyección de crecimiento a corto, mediano y largo plazo, es decir, a 15, 25 y 35 años, para poder establecer la demanda de vivienda potencial y la reserva territorial que se iba a requerir dentro de este planteamiento proyectual de crecimiento. Y de ahí se llevó a cabo, de acuerdo a la zona identificada en nuestro plano de zonificación primaria, cuáles eran las zonas aptas para poder ser desarrolladas bajo el punto de vista urbano.
Entonces se estableció un plano de crecimiento y a partir de ese plano de crecimiento ya se llevó, tomando como punto de partida las estrategias obtenidas del FODA, ya se empezó a realizar la propuesta del mejoramiento de la estructura vial. Se realizó una nueva tabla de uso de suelo para hacer un replanteamiento de usos de suelo y su reubicación en caso de que ya implicara una disfuncionalidad. Se llevó a cabo el cálculo del equipamiento ya a 5, 15 y 25 años, en donde se identificaron las VS que se iban a requerir y se generaron los planos donde se ubicó el nuevo equipamiento que se iba a requerir. Se llevó también una propuesta del mejoramiento de lo que fue la infraestructura hidráulica, donde se colocó la ampliación de la red troncal. En drenaje se propusieron plantas de tratamiento, descargas que fueran lógicas hacia la planta y posteriormente una descarga. En cuestión de energía eléctrica, se hizo un planteamiento de energía, en algunos casos de paneles solares o de un bosque de aerogeneradores y una propuesta de imagen urbana. Esto nos llevó a hacer una maqueta virtual en donde se llevó a cabo una zonificación que obedeciera a la tabla de uso de suelo propuesto y al plano de uso de suelo propuesto, donde se viera de una manera notoria las estrategias planteadas y se realizaron algunos volúmenes en tercera dimensión precisamente para ver esta propuesta que se estaba generando tanto del mejoramiento, por ejemplo, de la estructura vial, de los usos de suelo a través de la normatividad de alturas, por ejemplo, de superficies máximas abiertas o de áreas libres y una propuesta de imagen urbana. Y con esto se terminó el ejercicio.